¿Alguna vez sentiste que, a pesar de tus oraciones, tu corazón sigue vacío y distante de Dios? ¿Y si te dijera que en la historia de los profetas hay secretos ocultos, actitudes silenciosas pero poderosas, capaces de transformar completamente tu fe y acercarte más al Creador de lo que jamás imaginaste? Hoy descubrirás que en el Antiguo Testamento existen 5 actitudes que no solo definieron la vida de hombres comunes, sino que también revelan el camino que puede cambiar tu realidad espiritual. No son fórmulas mágicas, son llaves escondidas que pocos conocen y que pueden desbloquear la presencia de Dios en tu vida. Permanece conmigo hasta el final, porque el penúltimo punto de este estudio puede ser la pieza que faltaba para una bendición que esperas hace años. Antes de comenzar, escribe en los comentarios "Paz en Cristo". Ese será tu compromiso con tu fe. Dale me gusta ahora mismo, porque al hacerlo obligas a YouTube a llevar esta palabra a miles de personas que lo necesitan. Suscríbete y sé parte de esta comunidad. Muchos usan este canal como su iglesia cuando no tienen una cerca. Prepárate, porque en los próximos minutos tu espíritu será confrontado, inspirado y fortalecido. Cuando pensamos en un hombre que caminó en medio de la incertidumbre y aún así se mantuvo firme, inevitablemente recordamos a Abraham. Él no conocía el camino, no sabía a dónde lo llevaría esa voz que lo llamaba a salir de su tierra, pero decidió dar un paso hacia lo desconocido. ¿Cuántas veces en tu vida te has sentido así? Sin respuestas claras, sin certezas, pero con una inquietud dentro de ti que te decía, sigue adelante. La fe de Abraham no fue pasiva, no fue un sentimiento bonito que se quedaba en su corazón. Fue una decisión práctica, concreta, de confiar más en lo invisible que en lo visible. Y aquí está el secreto. Muchos de nosotros decimos que confiamos, pero seguimos atados a lo que nuestros ojos ven. Abraham, en cambio, aceptó vivir en tiendas, abandonar comodidades, incluso levantar el cuchillo contra su propio hijo, porque sabía que lo que Dios prometió, Él cumpliría, aunque no entendiera el cómo. Imagina por un momento esa escena en el monte Moria, el silencio roto solo por el viento, el corazón de un padre latiendo fuerte, la mirada inocente de Isaac y una orden incomprensible que parecía ir contra todo lo que Abraham conocía. ¿Cómo actuarías tú si estuvieras allí? La mayoría se rendiría al miedo, pero Abraham eligió confiar en la promesa más que en la lógica. Y es precisamente en ese acto de confianza radical donde descubrimos la primera actitud que nos acerca a Dios, la fe que se sostiene cuando todo parece perdido. Esa fe no elimina el dolor, no borra las preguntas, no anula el miedo, pero es más fuerte que todo eso. Es la fe que dice, aunque no entienda, sigo caminando, aunque no vea, sigo creyendo. Y en nuestra vida cotidiana, esta fe se manifiesta cuando seguimos orando, aunque la respuesta tarde, cuando seguimos luchando, aunque las fuerzas falten, cuando seguimos esperando, aunque la esperanza parezca desvanecerse. Quizá tú te has sentido como Abraham, teniendo que dejar algo atrás, soltar un lugar, una relación, un proyecto, porque dentro de tu espíritu sabías que había un propósito mayor. Esa voz interior que te incomoda no es casualidad, es el llamado de Dios a confiar. Y cada vez que eliges confiar, aunque todo alrededor te diga lo contrario, te acercas un paso más a su corazón. Por eso, la primera actitud de los profetas y de los hombres de fe es esta: atreverse a creer más en la promesa que en la evidencia. Tal vez hoy tu vida sea un terreno seco, una promesa lejana, un sueño aparentemente muerto. Pero si aprendes a caminar como Abraham, pronto descubrirás que en medio de la espera hay una semilla invisible creciendo y que tu obediencia abrirá puertas que tus fuerzas jamás podrían abrir. Reflexiona conmigo. ¿Cuántas veces dejaste de avanzar porque quisiste entender todo antes de dar el paso? Abraham nos enseña que la fe verdadera no espera garantías. Se mueve con la certeza de que, aunque caiga, Dios lo sostendrá. Y es esa certeza la que lo transformó en amigo de Dios y la que hoy puede transformar también tu camino. Si Abraham nos enseñó a creer aún sin ver,
Moisés nos revela otro secreto: la resiliencia frente a la oposición. Porque creer es el primer paso, pero mantenerte firme cuando todos dudan de ti, cuando tu liderazgo es cuestionado y cuando tu propio pueblo murmura contra ti, requiere una fuerza aún más profunda. Moisés no fue un hombre perfecto. De hecho, su historia comienza con una huida. Escapó de Egipto después de matar a un egipcio y vivió años en el anonimato, pastoreando ovejas en el desierto. Muchos dirían que su destino estaba acabado, que su error lo había condenado a una vida de olvido. Pero allí, en medio de la soledad, fue donde escuchó el llamado de Dios en una zarza ardiente. ¿No te parece curioso? Justo cuando él se sentía menos digno, fue cuando Dios lo eligió para una misión imposible: liberar a un pueblo entero de la esclavitud. La resiliencia de Moisés no se manifestó en un solo acto heroico, sino en miles de decisiones pequeñas a lo largo del camino. Cada vez que el faraón endurecía su corazón, Moisés debía volver y presentarse otra vez. Cada vez que el pueblo murmuraba y decía que prefería regresar a Egipto, Moisés debía levantar sus manos y seguir intercediendo. Cada vez que las aguas del Mar Rojo parecían un muro imposible, Moisés debía extender su vara con la certeza de que el poder de Dios abriría un camino. ¿Te das cuenta de lo profundo que es esto? La resiliencia no es ausencia de cansancio ni de lágrimas. Es la capacidad de permanecer de pie, aun cuando todo alrededor empuja para que caigas. Moisés escuchó los gritos de un pueblo desesperado. Sintió el peso de cargar con miles de vidas sobre sus hombros y aún así eligió seguir adelante. Esa es la segunda actitud que nos acerca a Dios. No rendirse cuando la prueba se alarga más de lo esperado. Quizá hoy tú también te encuentres en medio de tu propio desierto. Tal vez oraste por años sin ver respuesta, trabajaste en un proyecto que parece estancado, o intentaste reconstruir tu familia y todo se volvió aún más difícil. La resiliencia que aprendemos de Moisés es la convicción de que, aunque el proceso duela, hay una tierra prometida esperando del otro lado. Recuerda aquella escena en la cima del monte, cuando Moisés, cansado, levantaba sus manos para que Israel venciera en la batalla. Sus brazos se debilitaban, y 2 hombres tuvieron que sostenerlos para que no bajaran. Esa imagen es poderosa. Hasta el líder más fuerte necesita apoyo, pero lo importante es que nunca dejó caer sus manos, y porque perseveró el pueblo venció. Así es contigo. No se trata de no sentir el peso, sino de no rendirte bajo él. La resiliencia no borra las dificultades, pero las transforma en testimonios. Moisés murió sin entrar físicamente en la tierra prometida, pero su vida entera se convirtió en un recordatorio eterno de que quien resiste hasta el final, aunque no vea todo cumplido, deja un legado de fe que trasciende generaciones. Por eso la segunda actitud de los profetas y de los que caminan con Dios es esta: resistir con esperanza cuando la oposición parece interminable. Tal vez no veas aún el Mar Rojo abrirse, pero tu perseverancia hoy será la semilla de la libertad de mañana. Y esa resiliencia, más que cualquier talento o título, es lo que mantiene tu corazón cerca del Dios que nunca abandona. Si Abraham nos enseñó la fe que camina en lo invisible y Moisés la resiliencia frente a la oposición, Daniel nos revela una tercera actitud esencial: el valor de mantenerse firme cuando todo alrededor presiona para que renuncies a tu fe. Daniel no vivió en tiempos fáciles. Fue llevado cautivo a Babilonia, arrancado de su tierra, privado de su cultura y rodeado de un sistema que quería moldearlo a la imagen de un imperio pagano. En ese contexto, la mayoría se hubiera conformado, adaptado o rendido, pero Daniel decidió en su corazón no contaminarse con lo que le ofrecían, aunque pareciera pequeño o insignificante. No fue una batalla en un campo abierto, sino en la intimidad de su mesa, cuando rechazó los manjares del rey y eligió honrar sus convicciones. Ese detalle nos enseña algo profundo. La fidelidad comienza en lo secreto, en las pequeñas decisiones. Porque cualquiera puede decir que cree en Dios, pero pocos están dispuestos a arriesgar su comodidad por permanecer íntegros.
Y fue precisamente esa firmeza en lo cotidiano lo que llevó a Daniel a experimentar milagros extraordinarios. Imagina por un momento estar frente a un decreto que prohíbe orar, sabiendo que desobedecer significa ser lanzado a un foso lleno de leones hambrientos. ¿Qué hubieras hecho tú? La mayoría hubiera orado en silencio, escondido, intentando no llamar la atención. Pero Daniel abrió las ventanas de su casa y, como siempre, se arrodilló 3 veces al día, sabiendo que lo espiaban. Ese acto de valor fue su sentencia, pero también su victoria, porque en la boca de los leones descubrió que aquel que es fiel en lo secreto será guardado en lo público. Esta es la tercera actitud que nos acerca a Dios: ser valientes para mantenernos firmes, aun cuando el precio sea alto. La presión de Babilonia no es tan distinta a la que enfrentamos hoy. Nos presiona a relativizar principios, a callar convicciones, a negociar nuestra integridad a cambio de aceptación. Pero Daniel nos recuerda que la verdadera victoria no está en agradar a los hombres, sino en permanecer fieles al Creador, incluso si eso significa caminar directo hacia un foso de leones. Quizás tú estés enfrentando tu propia Babilonia, un ambiente de trabajo donde te exigen traicionar tus valores, una relación donde la fe es motivo de burla, o incluso batallas internas donde la tentación te grita que cedas. El valor de Daniel no consiste en no sentir miedo, sino en elegir la fidelidad por encima de él. Porque la valentía no es ausencia de temor, es decisión de honrar a Dios a pesar de él. Y aquí está el secreto: cuando eliges ser fiel en lo pequeño, Dios se encarga de lo grande. Daniel no buscó el milagro, buscó obedecer, y porque obedeció, los ángeles cerraron la boca de los leones. Así también, si decides mantenerte firme en tus convicciones, descubrirás que el poder de Dios se manifiesta en los lugares más oscuros, transformando trampas en testimonios. Por eso, la tercera actitud de los profetas y de quienes desean acercarse a Dios es esta: no negociar la fe bajo presión, aunque el mundo entero te invite a hacerlo. Porque en ese acto de valor, aparentemente solitario, está la llave que abre los cielos y demuestra que la fidelidad siempre es recompensada con la presencia del Dios vivo. Después de aprender de Abraham la fe, de Moisés la resiliencia y de Daniel el valor, llegamos a Elías, un profeta cuya vida nos revela la cuarta actitud que acerca poderosamente a Dios: la perseverancia en la oración, aun cuando el cielo parece cerrado. Elías vivió en un tiempo de sequía espiritual y física. Durante años, el cielo no derramó lluvia sobre Israel. El pueblo había vuelto su corazón a los ídolos, y la esperanza parecía haberse evaporado con cada gota de agua que faltaba en la tierra. Pero Elías se mantuvo orando, no una vez, no 2, sino repetidamente, hasta que el milagro ocurrió. El relato más impactante es aquel en el que Elías sube al monte Carmelo. Allí se inclina, pone su rostro entre las rodillas y ora fervientemente para que la lluvia regrese. Envía a su siervo a mirar al horizonte y la respuesta es siempre la misma: no hay nada. ¿Te imaginas esa frustración? Orar con todo tu corazón, esperar un milagro y escuchar repetidamente que no pasa nada. Muchos de nosotros habríamos desistido después de la segunda o tercera vez, pero Elías persistió. Envió a su siervo 1, 2, 3, hasta 7 veces, y a la séptima apareció una pequeña nube apenas del tamaño de una mano. Algo insignificante para cualquiera, pero suficiente para un hombre de fe. Ese momento nos enseña algo esencial: la perseverancia en la oración abre los cielos. No porque repitamos palabras mecánicamente, sino porque cada vez que oramos, nuestra fe se fortalece y declaramos que confiamos más en la promesa que en las circunstancias. La mayoría se rinde cuando no ve resultados inmediatos, pero Elías nos recuerda que a veces la bendición empieza como una nube pequeña, casi imperceptible, que solo los ojos perseverantes pueden reconocer. Quizás tú estés viviendo tu propia sequía. Quizás oraste por tu familia, por tu salud, por un sueño que parece morir, y hasta ahora no has visto señales. Pero la lección de Elías es clara: no dejes de orar solo,
porque el cielo tarda en responder. Cada oración es un golpe contra la sequía. Cada clamor es una semilla que germina en lo invisible. Y llegará el día en que esa pequeña nube traerá una tormenta de bendiciones. La perseverancia en la oración también se ve en aquel momento en que Elías se enfrentó a los profetas de Baal. Mientras ellos gritaban y se herían para invocar a su Dios, Elías simplemente levantó una oración sincera, perseverante y confiada, y el fuego del cielo descendió. Eso nos revela que no se trata de la cantidad de ruido que hagamos, sino de la constancia y sinceridad de nuestro clamor. Hoy el desafío para ti es este. ¿Seguirás orando aunque las respuestas tarden? ¿Serás capaz de mantener tu rostro inclinado, como Elías, aun cuando todos a tu alrededor digan que es inútil? Porque en esa perseverancia está el puente que une la tierra con el cielo. Por eso, la cuarta actitud de los profetas es esta: orar sin rendirse, con la certeza de que aunque la nube sea pequeña, la lluvia será abundante. No importa cuánto tarde, lo que se construye en oración nunca se pierde, y cuando el cielo finalmente se abra, descubrirás que tu perseverancia fue la llave que liberó la bendición que tanto esperabas. Si Abraham nos mostró la fe, Moisés la resiliencia, Daniel el valor y Elías la perseverancia, Jeremías nos revela una quinta actitud indispensable para acercarnos a Dios: la esperanza en medio del dolor. A Jeremías se le conoce como el profeta llorón, no porque fuera débil, sino porque vivió en carne propia la destrucción de Jerusalén, el dolor de ver a su pueblo cautivo y la angustia de anunciar mensajes que nadie quería escuchar. Imagina lo que significa hablar en nombre de Dios y, en lugar de recibir respeto, ser rechazado, golpeado y encarcelado. Cualquiera se habría rendido, pero Jeremías mantuvo viva la llama de la esperanza, incluso cuando todo parecía oscuro. En sus lamentos él decía: «Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana». Estas palabras no salieron de un momento de victoria, sino del valle más profundo de dolor. Y allí descubrimos el secreto. La esperanza verdadera no depende de lo que vemos, sino de lo que creemos que Dios aún puede hacer. La vida de Jeremías nos enseña que no hay sufrimiento tan grande que pueda apagar la luz de la esperanza en un corazón que confía. Aunque sus ojos contemplaban ruinas, su espíritu declaraba vida. Aunque su pueblo parecía condenado, él seguía creyendo en la restauración. Esa es la actitud que necesitamos hoy: esperar contra toda esperanza. ¿Cuántas veces en tu vida sentiste que todo estaba perdido? Tal vez un diagnóstico médico, una traición, una pérdida irreparable, o el cansancio de luchar día tras día sin ver resultados. Jeremías nos invita a mirar más allá del dolor presente y declarar: las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Significa que, aunque hoy llores, mañana puede ser el inicio de una nueva temporada. La esperanza de Jeremías no fue ingenua. Él no negó la realidad de la destrucción, ni minimizó el dolor de su pueblo. Lloró, se quebró, escribió con lágrimas, pero aún así se aferró a la promesa de que Dios no abandona a los suyos. Esa es la diferencia entre la esperanza humana y la esperanza divina. La primera se apaga cuando todo sale mal. La segunda se fortalece precisamente en medio de la adversidad. Tal vez hoy sientes que tu vida está en ruinas, como Jerusalén en tiempos de Jeremías. Pero escucha, mientras haya aliento en tus pulmones, todavía hay esperanza. Lo que ves destruido puede ser reconstruido, lo que parece muerto puede resucitar, y lo que hoy duele puede convertirse en testimonio mañana. Por eso, la quinta actitud de los profetas y de todos los que desean acercarse a Dios es esta: mantener viva la esperanza en medio del dolor, creyendo que las misericordias de Dios son nuevas cada día. Porque esa esperanza no solo te sostiene a ti, también ilumina a quienes te rodean, recordándoles que incluso en la noche más oscura, siempre amanece.